Muy buenos días, hermanos. ¿Cómo estamos? Muy bien también. Vamos un momento a hablar de Dios, vamos a abrir la palabra de Dios. Vamos a hacer una serie de estudios este domingo y algunos domingos más. Vamos a analizar algunos principios bíblicos sobre el crecimiento de la iglesia. Son muchas veces preguntas que muchas veces podemos preguntarnos: ¿estamos creciendo como Dios demanda? ¿Estamos realmente en una iglesia creciendo como Dios quiere? Y justamente este estudio justamente para contestar estas preguntas y saber si estamos realmente creciendo como Dios lo demanda. En Paraguay realmente no tenemos muchas mega iglesias como en otros países, que estamos acostumbrados a tener iglesias con 1,000, 2,000, 10,000 miembros. Acá en Paraguay realmente no participan en las reuniones con muchas asistencias. Hay algunas iglesias con mucha cantidad, pero la mayoría de iglesias son con poca cantidad de miembros. Principalmente vamos a centrar en nuestra denominación, los hermanos libres. Acá en Paraguay, lo máximo que puede llegar muchas veces son 150 personas en una reunión de los hermanos libres. Pero normalmente la mayoría de iglesias estamos en torno de 50, no máximo 150 personas. Estamos hablando de miembros activos de iglesia, no estamos hablando de personas que participan de las reuniones. Estamos hablando de una iglesia que tiene miembros activos trabajando en la iglesia. Pero en la realidad, hermanos, muchas iglesias hoy en día estamos estancadas espiritualmente. No hay un crecimiento muchas veces en la iglesia hoy en día. Y justamente es por la falta de conocimiento y muchas veces por la ignorancia de los ancianos y de los miembros. La iglesia quiere estancada espiritualmente. La falta de conocimiento, la falta de dirección, la falta de guía es un factor de la iglesia no crecer. Inclusive muchas veces el factor de no crecer es por la tradición, pues siempre se hizo así y siempre va a seguir siendo así. La tradición muchas veces está arriba de la palabra de Dios y nunca se pregunta, ¿es correcto lo que estamos haciendo? Nunca se pregunta si está bien. Solamente dice, así siempre se hizo y así debe seguir haciendo, y así sigue de generaciones en generaciones haciendo así, porque así siempre se hizo, teniendo en cuenta que la tradición muchas veces está arriba de la palabra de Dios. Es uno de los factores que muchas veces la iglesia no crece, está estancada espiritualmente. En cambio tenemos otras iglesias que se van totalmente al extremo, buscando llenar la iglesia de personas. Su objetivo es llenar, encontrar iglesias llenas de personas. Cuanto más personas tiene, más significa que está haciendo bien las cosas. Que Dios está bendiciendo la vida de la iglesia porque está enviando personas. Entonces tenemos una iglesia que queda estancada espiritualmente, no crece, y tenemos otra iglesia que se va a un extremo, que lo único que busca es llenar de personas. Hoy en día, la mayoría de las iglesias están buscando llenarse las iglesias con métodos del mundo. O sea, quieren traer el mundo dentro de la iglesia, por eso se llenan las iglesias hoy en día. Las reuniones son atractivas para atraer a las personas. Diversión, música, pasarlo bien. Y algunos pueden preguntar, ¿pero está mal divertirse? ¿Está mal pasarlo bien? No, no está mal. Nosotros somos seres humanos, debemos divertirnos, debemos alegrarnos. No está nada mal, es bueno divertirnos, es bueno alegrarnos, es bueno gozarnos. Pero es para esto que la iglesia fue establecida. Este es el propósito de la iglesia: venir a pasarlo bien, venir a divertirnos. Fue para esto que Dios estableció la iglesia. Fue por este propósito que Dios nos salvó a nosotros, para organizar cultos que agradan a las personas, cultos que algunas veces se transforman inclusive en un show, o podemos decir en cualquier cosa menos agradar a Dios. Hermanos, debemos entender algo muy importante: cantidad no significa calidad. No debemos confundirnos con cantidad con un crecimiento saludable. La iglesia puede tener muchas personas, pero no ser una iglesia. Puede haber muchas personas, pero no hay ningún crecimiento. Ni siempre una multitud señaliza crecimiento saludable de una iglesia. Y por eso hoy en día la iglesia no crece espiritualmente, está estancada espiritualmente. Puede haber muchos miembros,
muchas personas, pero una iglesia estancada espiritualmente. Las iglesias, en cierta manera, que buscan métodos de crecimiento fuera de la palabra de Dios, pueden crecer el grupo, pero no crece la iglesia. Crece en cantidad de personas participando, pero la iglesia no crece. Hay muchos participantes, pero realmente muy pocos hijos de Dios. Personas sin crecimiento espiritual, personas sin esperanza, personas sin Cristo, personas muertas en sus pecados y delitos. Y lo más triste, hermanos, creyéndose ser hijos de Dios. Y muchas veces somos culpables de esto que hacemos creer lo que no somos. Creen que son hijos de Dios porque participan de todas las reuniones, nunca faltan, pero están muertos en sus pecados y delitos. La iglesia puede haber muchas personas, mucho ruido, pero poca adoración de Dios. ¿Por qué? Porque el centro es el ser humano y no Dios. Por eso muchas veces las iglesias están estancadas espiritualmente, porque el centro no es Dios. El centro son las personas, buscando agradar a las personas. Las cosas están preparadas para agradar al ser humano y muy poco preocupados en agradar a Dios. El ser humano es el centro muchas veces de las reuniones de la iglesia hoy en día. El ser humano tomó la atracción principal de la iglesia, por eso hoy en día la iglesia no crece. Hermanos, una iglesia donde la palabra de Dios no es el centro, que la motivación principal no es adorar a Dios, una iglesia que está dividida entre la fidelidad a Dios y la inclinación al mundo, que tolera el pecado, que no disciplina, es una iglesia que está estancándose espiritualmente. Es una iglesia que puede estar creciendo el grupo, pero no está creciendo la iglesia. Porque la iglesia somos nosotros, los salvados. Puede estar llena la iglesia, pero no está creciendo el grupo, pero no está creciendo la iglesia. ¿Por qué? Porque el centro es el ser humano. Puede haber una multitud, pero eso no significa que la iglesia es saludable, que está creciendo espiritualmente según la voluntad de Dios. Y esto muchas veces está entrando en la iglesia y se va tornando un engaño muchas veces. Aquella iglesia hay muchas personas, entonces aquella iglesia es buena porque es un buen trabajo. Cantidad no significa calidad. Una iglesia debe ser el centro de la palabra de Dios, y esta iglesia es la que adora a Dios, donde el centro principal es Dios. Debimos con esa mentalidad agradar a Dios, alabar a Él. Acompáñenme una lectura en 1 de Juan. La palabra de Dios es muy clara. 1 de Juan 2. Primera de Juan 2, 15 a 16, dice la palabra de Dios: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene de la palabra, sino del mundo. Hermanos, la iglesia se estanca cuando se aparta de la verdad. Debemos entender que fuimos salvados para dar gloria y honra a Él. Y una iglesia se estanca espiritualmente cuando atrae las cosas del mundo para la iglesia. Acá la palabra de Dios es claro: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Nosotros venimos a rendir culto a Dios. A Él debe ser la gloria, a Él debe ser la honra, a Él debe preocuparse si estamos honrando a Él. Y por esa razón la iglesia se estanca hoy en día, porque está preocupado en agradar al mundo. Y nunca, hermanos, vamos a poder ganar del mundo. Hermanos, el mundo siempre va a tener atracciones que va a ganar 10 veces de nosotros. Porque este es
la trampa del enemigo. Efesios, leo nomás, Efesios 4:6, según nos escogió en él ante la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos, por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Hermanos, si somos hijos de Dios, si hemos comprendido, es para vivir dando alabanzas a Él. El propósito de Dios para la salvación es dar gloria a Él. Hermanos, para que una iglesia debe crecer, debe estar una iglesia centrada en Dios. El objetivo de esta serie de estudios que vamos a empezar hoy es ver principios bíblicos del crecimiento de una iglesia saludable, comprendiendo que el deber de cada uno de nosotros es trabajar y Dios dará crecimiento. El deber de cada uno de nosotros trabajar y Dios va a dar su crecimiento. El crecimiento de la iglesia se debe determinar cómo estamos con el Señor. El crecimiento de la iglesia se puede determinar examinando cómo creció la iglesia primitiva, cómo dio los primeros pasos las iglesias. Y podemos encontrar en el libro de Hechos, cómo surgió la primera iglesia, qué hacían ellos, qué métodos utilizaban ellos, por qué crecía esa iglesia en cantidad y cantidad. El libro de Hechos es un manual de instrucciones para el ministerio. Podemos ver en el libro de Hechos el nacimiento y el crecimiento de la iglesia. Una iglesia creciendo en números y creciendo espiritualmente. También muestra el crecimiento no solo de la iglesia local, pues muestra un crecimiento nacional y mundial, pues esparció por todas las partes. Vamos a ver esta mañana algunos principios, cómo surgió la iglesia, cómo creció esa iglesia, qué métodos utilizaron ellos para que la iglesia pueda crecer de gran manera. Sabemos que en el libro de Hechos nosotros no sacamos doctrina, pero un libro histórico. Por esa razón vamos a sacar principios, cómo empezó la iglesia de primer tiempo, cómo ellos hicieron, qué utilizaron ellos para poder crecer en gran manera. Y tenemos en cuenta que toda palabra de Dios es inspirada por Dios, útil para redarguir, para corregir y para instruir al hombre en toda la justicia. Teniendo en cuenta esto, vamos a abrir nuestra Biblia en Hechos, capítulo 1. Hechos, capítulo 1. Vamos a ver entonces, hermanos, principios bíblicos que están presentes en la iglesia para poder crecer de una manera saludable. Y no solamente crecer en números, pero crecer espiritualmente. Debemos entender y no mal comprender lo que quiero decir. Lo que vamos a estudiar es el crecimiento de la iglesia. Y el crecimiento de la iglesia no depende de nosotros, pues el crecimiento lo da Dios. Pero sí depende de ciertos principios establecidos por Dios. Atiendan bien esto, hermanos. El crecimiento de la iglesia depende de Dios, no depende de nosotros. Pero sí depende de ciertos principios que debemos establecer para que una iglesia pueda crecer saludablemente. Ciertos principios establecidos por Dios para su crecimiento. Y el primer principio que vamos a ver en esta mañana y vamos a tener que comprender aquí es lo siguiente: el crecimiento de una iglesia debe depender de la palabra de Dios. El crecimiento de una iglesia debe depender de la palabra de Dios. Cuando los apóstoles se reunieron con el Señor Jesús después de la resurrección, pasaron 40 días el Señor Jesús hablando con ellos. Seguramente el Señor estaba dando instrucciones, consejos, hablando del reino. Y ellos preguntaron a Jesús, ¿cuándo sería establecido ese reino? Pues los judíos esperaban el reino del Señor. Vamos a ver ese relato en Hechos, capítulo 1.
versículos 1 al 6, dice la palabra de Dios. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que habían escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos le mandó que no fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Versículo 6. Entonces los que habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y vamos a ver la respuesta del Señor Jesús en versículo 7. Y le dijo: no los toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en una sola potestad. La respuesta del Señor fue muy clara y contundente, diciendo que no les tocaba a ellos saber cuándo serían los tiempos, pero les dijo lo que ellos deberían saber, que realmente es el fundamento bíblico del crecimiento de la iglesia. Versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Los apóstoles estaban preocupados, preguntando: Señor, ¿va a establecer el reino ahora? Y el Señor Jesús le contesta: no es para vosotros saber el tiempo, pero da una respuesta clara a ellos, lo que ellos sí deberían saber, que ellos serían testigos, que ellos recibirían poder cuando haya venido sobre ellos el Espíritu Santo. En cierta manera, hermanos, esto es una profecía, aparte de ser un mandato de Dios. No era solamente un simple mandato o una ordenación, pues en cierta manera era algo que ellos iban a hacer. Pues el Señor Jesús estaba diciendo que ellos iban a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Ellos preguntan algo, pero Jesús responde lo que ellos deberían hacer y lo que ellos iban a hacer. Ellos iban a ser testigos, porque el Señor está diciendo que la iglesia iba a crecer. Hermanos, debemos entender que la iglesia es establecida por Dios. La iglesia de Dios, de esta manera, no va a morir, porque la iglesia no depende de nosotros, es de Dios. La iglesia de Dios va a tener éxito. Va a empezar en Jerusalén y va a estar en toda Judea y va a alcanzar a los samaritanos y va a llegar hasta lo último de la tierra, dijo el Señor Jesús. Y Dios no es Dios mentiroso, Él cumple su promesa. Por lo tanto, hermanos, podemos ver claramente que Dios espera que su iglesia crezca. Una iglesia que no está creciendo espiritualmente está algo mal, porque el Señor Jesús dice que la iglesia va a crecer hasta el último. Es su voluntad y podemos inclusive decir que es su mandato. Dios creyó la iglesia con este propósito, que seamos testigos hasta el último de la tierra. Y surge una pregunta: ¿y quién es la iglesia? Este edificio, estas 4 paredes. Nosotros somos la iglesia. Por lo tanto, el propósito de Dios es que seamos testigos de Él hasta el último de la tierra. El propósito de Dios es que nosotros seamos el testigo con nuestra vida transformada en Cristo Jesús. El propósito de Dios para que una iglesia crezca es que cada uno de nosotros tenemos esa conciencia que yo soy la iglesia. Yo tengo que ser testigo hasta el fin, en mi barrio, en la escuela, en el trabajo, en todas partes.
porque yo soy la iglesia. Entonces, hermanos, Dios creyó la iglesia con este propósito. ¿Quién somos nosotros para cambiar esto? Podemos ver claramente en Hechos 1:8 que Dios estableció su iglesia para que seamos testigos. Y por supuesto para crecer, para ser sal y luz en un mundo perdido. Como miembros de la iglesia de Cristo, nuestro anhelo debe ser que la iglesia crezca. Cada uno de nosotros debemos orar para que la iglesia crezca. Cada uno de nosotros debe ser nuestro anhelo que la iglesia crezca. No solamente en números, pero espiritualmente. Pues una iglesia guiada por Dios, una iglesia bíblica, debe crecer. Porque Dios estableció así. Una iglesia estancada, una iglesia que no está creciendo, es porque no está haciendo las cosas en el Señor. Porque Él estableció y dijo que su iglesia sería testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Por lo tanto, hermanos, el deseo de Dios es que su iglesia crezca. Él proveyó lo necesario para el nacimiento, para el crecimiento y para el éxito de su iglesia. Nosotros no debemos inventar nada. Ya está todo establecido para Dios cómo crece la iglesia. Lo único que debemos hacer es ir a la palabra de Dios. Y podemos ver justamente lo que hizo el apóstol, el libro de Hechos, el apóstol Pedro. No vamos a leer, pero después pueden leer ustedes Hechos capítulo 2. Y vamos a ver ahí el nacimiento de la iglesia. Cuando Pedro predicó este sermón, dando inicio a la iglesia, dando el nacimiento de la iglesia, y además el cumplimiento de esa profecía de Hechos 1:8, y serían testigos en todas las partes. ¿Y cómo hizo? ¿Qué hizo él? La predicación de la palabra de Dios. Debemos entender, hermanos, que es soberanía de Dios el crecimiento de la iglesia, pero es nuestra obligación presentar el Evangelio para la expansión del reino de Dios. El crecimiento da Dios, pero es nuestro deber predicar el Evangelio, cumpliendo así la profecía que seamos testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Por esa razón Pedro dijo en Hechos 2:38, después de predicar, después de enseñado, dice Pedro 38, arrepentidos y bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y justamente después de la predicación del apóstol Pedro, ellos se arrepintieron, creyeron y fueron bautizados por el Espíritu Santo. Y estos días se añadieron 3,000 personas a la iglesia. ¿Y cómo logró esto? Con la predicación de la palabra de Dios, con el Evangelio. Y Dios en su gracia y su soberanía añadieron 3,000 personas en este día. ¿Y qué hizo Pedro de mágico? Predicó el Evangelio. Es el que tiene poder para cambiar y transformar. ¿Qué debemos hacer? Predicar el Evangelio. Hechos 2:39, 41 dice la palabra de Dios. Voy a leer del 38 al 41. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y le exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas.
Pedro se puso a predicar la palabra de Dios y cumplió la promesa de Dios, que la iglesia iba a crecer. Pedro se puso a predicar la palabra de Dios y como resultado una multitud fue salvada. Hermanos, queremos ver una iglesia crecer, debemos anunciar el Evangelio. Y Dios dará el crecimiento. Pedro predicó la palabra de Dios y se añadieron 3,000 personas. No inventó ningún método, no inventó nada, simplemente anunció la palabra de Dios. Queremos ver la iglesia crecer, anunciamos el Evangelio. Una iglesia saludable no tiene que hacer reuniones de evangelismo, porque sus miembros están evangelizando día a día. Nuestro deber es anunciar el Evangelio y Dios dará su crecimiento en su debido tiempo. Para que la iglesia pueda crecer en números y espiritualmente, nuestro deber es vivir vidas piadosas, anunciando el Evangelio. Lo que Dios demanda de cada uno de nosotros es testificar y no estar buscando métodos para atraer personas a la iglesia. Nuestro deber como miembro de la iglesia es ser sal y luz en el mundo. Este es nuestro deber de cada uno de sus hijos, porque nosotros somos la iglesia. Y el deber de cada uno de nosotros es ser sal y luz en el mundo. ¿Para qué? Para ser testigo donde vaya como vayamos. Y cumpliendo así la profecía del Señor, que su iglesia iba a crecer. Y su iglesia va a multiplicar y va a crecer en números y espiritualmente, si nosotros somos sal y luz en el mundo. El único hermano que tiene poder para cambiar a personas es el Evangelio. Puede venir la persona todas las reuniones de la iglesia, puede no faltar en ninguna reunión, pero si el Evangelio no hace parte de su vida, está condenado. Nosotros creyentes, el Evangelio no es parte de tu vida. Por lo tanto, hermano, para ellos es locura. Solamente el Evangelio tiene poder para cambiar y transformar las personas. No somos nosotros, es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que tiene poder para cambiar. Dice en Romanos, capítulo 1, versículo 16, dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. La palabra de Dios es poder para salvación. Lo que una iglesia necesita es anunciar el Evangelio. Lo que la iglesia necesita es que nosotros, hermanos, seamos sal y luz en el mundo. ¿Para qué? Para que seamos testigos donde sea que estemos. Las personas pueden ver que Dios cambia, Dios transforma. Y justamente era esto que estaba pasando en Hechos, el nacimiento de la iglesia. ¿Y cómo nació? Con la predicación de Pedro. Estaba cambiando personas. No era Pedro que estaba cambiando, pero sí el poder del Evangelio, el poder de la palabra de Dios. Pues en la predicación y después de su predicación se añadieron 3,000 personas. La acción soberana de Dios. La iglesia había experimentado un crecimiento. ¿Por qué? Porque fue expuesta la palabra de Dios. Y se añadieron 3,000 personas. Dice Hechos 2:47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor añadía
cada día a la iglesia los que serían salvos, después de la predicación del apóstol Pedro. Podemos ver entonces, hermanos, que no existe nada más. No existe nada que debemos buscar, que inventar, ya está establecido por Dios. ¿Cómo crece la iglesia? Predicando el Evangelio. Que cada uno de nosotros vivimos esta vida para ser sal y luz en el mundo. Hay muchas iglesias hoy en día cayendo en el error de importar solamente por crecimiento del grupo. Se preocupa por la cantidad. Lo primero que te pregunta es: ¿cuántos miembros hay en tu iglesia? Como si fuera un parámetro para saber si está todo bien. Como si fuese parámetro para saber si la iglesia es saludable por la cantidad de miembros. Otras iglesias se van al extremo, diciendo que la cantidad no importa. Lo que importa es la calidad. Podemos estar 2, 3, 4 reunidos, 5, 6 años, pero ahí somos hermanos fieles. Y acabamos de ver, hermanos, que Dios ha dado una promesa que su iglesia va a crecer. Y si no estamos creciendo, estamos estancando espiritualmente, algo está mal. Por lo tanto, es obvio que Dios quiere el crecimiento de su iglesia. Pues una iglesia que está haciendo las cosas en el Señor, una iglesia que está haciendo sal y luz en el mundo, las personas testificando con sus vidas, con las palabras de Dios, va a crecer, indudablemente va a crecer esta iglesia. Porque esto es el deseo del Señor. El Señor va a añadir personas a su iglesia, pero a su debido tiempo. Nuestro deber es anunciar y Dios traerá a las personas para arrepentimiento según su voluntad, pues Él vino para salvar y no para destruir. Pero nuestro deber es anunciar el Evangelio. Nuestro deber es vivir vidas piadosas. Nuestro deber es vivir vidas queriendo agradar a Dios. Y Dios se encargará de añadir personas, porque Él ha prometido. Nuestro deber es vivir de acuerdo a la palabra de Dios, vivir vidas piadosas. Hermanos, no debemos nosotros preocuparnos, pues Dios es lo que da crecimiento a su iglesia. Pero sí debemos preocuparnos en hacer lo que Dios demanda. Esta es nuestra preocupación. Y esta es la pregunta que debo hacer: ¿estoy realmente siendo sal y luz en el mundo? ¿Estoy realmente testificando con mi vida? Estas son las cosas que debemos preocuparnos nosotros. No debemos preocuparnos si la iglesia está creciendo o no, porque esto crece en Dios. Lo que debo preocuparme es preguntarme: ¿estoy siendo realmente sal y luz? ¿Estoy realmente agradando a Dios con mi manera de vivir, con mis amistades, con mis entornos? Porque lo que Dios demanda de cada uno de nosotros es que seamos testigos. Y tenga por seguro, hermanos, si estamos cumpliendo esto cada uno de nosotros, estamos cumpliendo ese mandamiento, estamos buscando vivir en santidad, sus miembros viven una vida agradando a Dios, Dios añadirá, crecerá su iglesia de una manera que ni podemos imaginar, porque Dios ha prometido. Por lo tanto, nuestra preocupación no debe ser si la iglesia está creciendo o no. Mi preocupación debe ser: ¿estoy haciendo lo que Dios demanda? Y Dios va a dar en su debido tiempo, si nosotros estamos cumpliendo lo que Dios demanda para que seamos testigos de eso. Que personas pueden ver en nosotros algo diferente, nuestro hablar, nuestro actuar, porque somos mejores que ellos. No, de ninguna manera, porque tenemos el Espíritu Santo que vive en nosotros, y Él nos hace la diferencia. ¿Sabe cuál es el problema muchas veces, hermanos? Que no somos obedientes a la palabra de Dios. Y muchas veces no creemos que la palabra es autosuficiente.
buscamos métodos, buscamos técnicas para atraer personas, haciendo un culto, un verdadero show para agradar a estas personas, desenfocándose completamente en lo que Dios demanda. Y con mucha tristeza digo, es parte de esto. Y muchos saben de esto. Acá sí llenó la iglesia. Jóvenes, hasta 100 jóvenes llegamos. ¿Y dónde están? ¿Por qué? Porque el objetivo era entretener a ellos. El objetivo era dar diversión a ellos. Y no así por lo que la palabra de Dios dice. Debemos entender, hermanos, y comprender esto, que el culto no es para las personas. El culto es para Dios. Nosotros venimos de rendir culto a Dios. Es a Dios que venimos a adorar, es a Dios que venimos a agradecer. Y los cultos son para los hijos de Dios. Pues solamente los hijos de Dios pueden venir a adorar con entendimiento, agradecer a Él, engrandecer su nombre. Y no venimos nosotros a agradar o a atraer a inconversos. Lo que los inconversos necesitan es del Evangelio, no culto para Dios. Porque para ellos es locura. No entiende espiritualmente. Lo que los inconversos necesitan es el Evangelio y no culto para Dios. Gálatas 1:10 dice la palabra de Dios, pues busca ahora el favor de los hombres o el de Dios, o tanto de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres no sería siervo de Cristo. Podemos ver claramente el apóstol Pablo, si él se preocupara en agradar a los hombres no sería siervo de Cristo. Hermanos, nosotros somos siervos de Dios, a Él debemos preocuparnos, a Él debemos agradar. Los cultos, hermanos, es para Dios. Es a Dios que venimos a rendir culto y no a los hombres. Por lo tanto, una iglesia que desea crecer saludablemente, crecer como Dios demanda, tiene que tener claro ese principio muy importante. El culto no es para agradar a gustos o preferencias de personas. No es para exaltar el hombre ni para entretener personas. El culto debe ser centrado en Dios para dar gloria y honra a Él. Una iglesia que saque estos principios y quiera dar culto para entretener va a estar desenfocado. Va a ser una iglesia que va a estancar espiritualmente. Hermanos, los cultos es para agradar a Dios, para alabar a Él. Debe estar centrado en Dios. Y fue justamente lo que hizo la iglesia primitiva. Por esa razón crecía en números, con personas salvadas, y crecía por acción soberana de Dios. Vamos a ver algunos versículos en Hechos y vamos a ver cómo Dios fue creciendo en la iglesia. Cómo se fue añadiendo cada día más personas con la predicación de la palabra de Dios. Hechos 1:15. En aquellos días, Pedro se levantó en medio de los hermanos, y los reunidos eran como 120 en número. 120 personas de salvo. Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 120 personas, luego se añadieron 3,000 personas. El apóstol predicó llamando a los creyentes al arrepentimiento. Y podemos ver la iglesia en su gracia y soberanía por añadido 3,000 personas que creyeron y fueron bautizados. Podemos ver claramente que el primer principio relacionado con el crecimiento de la iglesia fue la palabra de Dios. Es lo que actualmente da crecimiento a la iglesia. Hoy en día es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que promueve el crecimiento de una iglesia.
Hoy en día parece que muchas iglesias no creen que la palabra de Dios es suficiente. Por esa razón buscan métodos, recursos y medios para presentar. Pero podemos ver que la iglesia primitiva lo único que hizo fue predicar el Evangelio. Hermanos, debemos predicar el Evangelio. Mensajes, mostrar la verdadera condición del ser humano y llamando al arrepentimiento. Es el método que Dios ha utilizado para el crecimiento de su iglesia. No existe otro método. Hechos 4, 1 y 4. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Y le echaron mano y lo pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de varones era como 5,000. Nuevamente, oyeron la palabra y creyeron. Y se añadieron nuevamente 5,000 varones. Nuevamente la predicación del Evangelio sumaron 5,000 personas. Hechos 5:14. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así, hombres como de mujeres. Hechos 6:7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Hechos 9:31. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas, andando en temor del Señor, y se presentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. La iglesia se expandía en Judea, Galilea y Samaria. ¿Y qué hacía? La predicación de la palabra de Dios. Hechos 16:4. Y al pasar por las ciudades, les entregaron las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que ellas guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban el número cada día. Hermanos, queremos aprender cuál es el secreto de esta iglesia, cómo crecía esta iglesia. Y vamos a ver el libro de Hechos. Necesitamos ver el principio de esta iglesia. ¿Qué hacían ellos? ¿Cómo nació la iglesia y cómo creció? Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre será el mismo Dios. Los métodos de Dios no cambian. Lo único que cambiaron somos nosotros. Debemos volver a los principios bíblicos. Predicación de la palabra de Dios. ¿Cuál es el secreto de la iglesia? La predicación. Anunciar el Evangelio. Y Dios añadía cada vez más y más personas. También podemos ver en los viajes misioneros en Hechos capítulo 14. Le animo a ustedes que lean Hechos en las casas, todo el libro de Hechos. Y vamos a ver la maravilla que Dios hace y que Dios hizo para estas iglesias. En capítulo 14, Bernabé y Pablo predicaron el Evangelio. En varias ciudades hicieron muchos discípulos. Hechos 14, 1 al 7. Dice la palabra de Dios. Hechos 14, 1 al 7. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Mas los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Por tanto,
se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiando en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Y la gente de las ciudades estaban divididas, unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron y afrentaron y apedrearon, habiendo sabido, huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Liconia y toda la región circunvecina, y allí predicaron el Evangelio. Versículo 19. Entonces vinieron uno de los judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad. Al día siguiente salió con Bernabé para Derbe, y después de anunciar el Evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Después de anunciar el Evangelio y hacer muchos discípulos, podemos ver claramente Pablo y Bernabé tuvieron éxito. Muchos creyeron, hicieron muchos discípulos, la iglesia creció. ¿Y qué hizo? Anunció el Evangelio con la predicación de la palabra de Dios. Pues la palabra de Dios tiene poder. Es lo que necesita una iglesia para crecer. Anunciar el Evangelio. Por lo que hicieron las iglesias primitivas. Anunciar el Evangelio, y podemos ver que Dios cumplió su promesa. La iglesia crecía y añadía cada día más personas. Muchas veces escuchamos que Dios no importa la cantidad, pero importa la calidad. Lo importante es que seamos una iglesia bíblica, una iglesia firme. Somos pocos, no crecemos, no hay bautizados, pero eso no es importante, porque somos amados en el Señor, somos fieles, nos amamos, tenemos estudio bíblico siempre, participamos todos los domingos de los símbolos. Parece algo muy saludable, parece algo muy piadoso, y en cierta manera puedo estar seguro que muchos creen que esta es la manera correcta, y puedo asegurar que hasta hoy en día creen que esta es la manera correcta. Pero acabamos de mirar los principios de una iglesia primitiva. Ellos crecían, no estaba estancada, no quedaba ellos solamente con un número. Dios añadía cada día más personas. Podemos mantener la convicción y la certeza que esta manera de pensar que Dios no importa la cantidad es equivocada, porque Dios sí importa la cantidad. Es un error decir que Dios no importa la cantidad, pero podemos ver el hecho que sí, Dios no importa la cantidad. Una iglesia que hace las cosas en el Señor es una iglesia que va a ser añadida a personas y va a crecer, porque Dios añade personas. Una iglesia, hermano, realmente bíblica, una iglesia que busca agradar a Dios en todo lo que hace, tiene el anhelo de crecer. Un hijo de Dios tiene el anhelo de crecer. Si nosotros, hermanos, no queremos crecer más espiritualmente, algo está mal en nuestra vida. Y esto se llama pecado. El pecado nos hace impedir crecer. Nosotros como iglesia debemos desear crecer constantemente hasta que Él venga. Nunca vamos a ver todo. Siempre vamos a conocer más y más. El deseo nuestro, hermano, debe ser siempre crecer cada día más. Si estamos conformistas con nuestro conocimiento, con nuestra cantidad, algo no está bien. Una iglesia realmente busca agradar a Dios en todo lo que hace. Tiene el anhelo de crecer en número y espiritualmente. No está preocupado solamente en llenar, pero está preocupado en tener grupos espiritualmente. Tiene la convicción y el deseo de crecer, de que haya personas siendo bautizadas,
No estamos, hermanos, hablando de llenar de personas la iglesia. Estamos hablando de crecimiento de personas salvadas. Pero para ello debemos anunciar el Evangelio. Estamos hablando de personas que pasaron de muerte a vida. Pues debemos predicar el Evangelio con esperanza. Que Dios salvará. Traerá y añadirá personas a su iglesia. Pero para ello debemos ser sal y luz en el mundo. Para ello debemos predicar todo el tiempo. Para ello debemos vivir vidas piadosas. Que la gente pueda ver en nosotros el cambio. Que la gente pueda ver que nosotros vivimos lo que decimos ser. Pablo dice en 2 Timoteo 4, según Timoteo 4, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación e en su reino, que predique la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, que redarguye, que reprenda, que exhorte con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de las verdades el oído y se volverán a fábulas. Pablo escribe a su discípulo, a su hijo amado, que debía predicar a tiempo y fuera de tiempo. Hermanos, y esto es para nosotros. Pues es un deber de cada creyente. Tenemos el placer, el deber de predicar y ser bendiciones a otras personas. Así como en algún tiempo pasado algún hermano fue de bendición a nosotros que trajo el Evangelio. Por eso hoy estamos acá. Y esto, hermano, es nuestro deber cada uno de nosotros. Predicar la palabra de Dios, instar a tiempo y fuera de tiempo, redarguir, reprender y exhortar con la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que Dios pueda añadir personas a su iglesia. Entonces, hermano, podemos comprender que los números sí es importante para Dios. Porque una iglesia que está haciendo las cosas en el Señor va a crecer numéricamente y espiritualmente. Debemos, hermanos, plantar en esperanza, con anhelo que Dios acrecentará personas a su iglesia. Debemos esforzarnos en predicar, evangelizar, discipular con nuestra vida. Es un deber de cada creyente evangelizar, predicar, discipular. Pero el discipulado no es ese 10 pasos que estamos muchas veces acostumbrados. Si los 10 pasos ya está completo, ya discípulo, no. Es constantemente, siempre, con mi vida, ser de ejemplo, que otros pueden ver nosotros, como yo quiero ser como este hermano. Esto es hacer discípulo. Hacer discípulo no es ir a visitar, simplemente hacer los 10 pasos y ya está, ya cumplí, no. Esto es religión, esto es tradición. Ir y hacer discípulos es que mi vida va a reflejar lo que yo digo ser. Mostrar realmente que estoy buscando la santidad, que estoy luchando. No estamos hablando de personas sin pecados, pero estoy luchando. Estoy mostrando con mi vida que Dios ha cambiado y que Dios sigue cambiando mi vida. Y que yo puedo hacer de ejemplo a otras personas. Y otras personas pueden anhelar, yo quiero ser como esta persona. Pues yo he conocido a Él como era antes y veo cómo es hoy. Y cómo Dios ha cambiado su vida. Y esto quiero, y esto es hacer discípulo, hermanos. Y este es un deber de cada creyente. No es de los líderes, no es de los ancianos, es de cada uno. Y vamos a rendir cuenta a Dios el día de mañana cómo estamos siendo sal y luz. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Y nosotros tenemos este poder porque tenemos el Espíritu Santo.
En el momento que arrepentimos y hemos creído, fuimos bautizados por el Espíritu Santo. Por lo tanto, tenemos ese poder que Dios nos ha dado, esa gran bendición, hermanos. Por lo tanto, hermanos, para ir terminando, el libro de Hechos muestra el crecimiento de la iglesia. En todo el libro de Hechos muestra 20 veces que la iglesia creció. Muestra 14 veces que la iglesia creció espiritualmente. En su vida espiritual, en su conocimiento de Cristo, en su madurez. Podemos comprender claramente que la manera que Dios estableció para el crecimiento de la iglesia es depender de la palabra de Dios. Con la predicación, pues es el instrumento que Dios va a utilizar para el crecimiento de su iglesia. La predicación del Evangelio, la exposición de la Escritura, pues es la palabra de Dios que cambia a las personas. Por lo tanto, hermanos, la única manera de la iglesia crecer en número espiritualmente es una iglesia centrada en la palabra de Dios. Es una iglesia que enseña todo el consejo de Dios. Enseña la palabra de Dios. No existen, hermanos, métodos establecidos por Dios para cumplir esa profecía. Dios ya ha establecido la manera que debe ser hecho. Anunciar el Evangelio. Y este deber de cada uno de nosotros. Pedro predicó el sermón. La palabra de Dios habló de la cruz, habló de la muerte, habló de la resurrección y le invitó a arrepentimiento, a creer en sí Jesucristo. Y podemos ver que Dios ha añadido a su iglesia 3,000 personas y cada vez envía más personas. Escucharon la palabra de Dios, creyeron y fueron salvos 5,000 personas. Y todos los días en los templos y por las casas no cesaba de enseñar y predicar a Jesucristo. Por esto crecía la iglesia primitiva. Y que todos los días en el templo y por las casas no cesaba de enseñar y predicar a Jesucristo. Y en aquellos días, como crecía el número de discípulos. Hermanos, podemos concluir con esto. La iglesia crecía en números de los discípulos, crecía con la exposición de la palabra de Dios, con la predicación. Es la palabra de Dios que realmente traerá resultados. Es el Evangelio que tiene poder de Dios para cambiar. Y con esta esperanza debemos nosotros hacer el trabajo. Deseamos honrar a Dios. Si queremos glorificar a Dios, si queremos una iglesia sana, saludable, debemos predicar el Evangelio en todo tiempo, en toda hora, la palabra de Dios. Para que la iglesia crezca, debemos sembrar la semilla, predicar el Evangelio, anunciar un Cristo, anunciar lo que Él hizo por nosotros. Este fue el principio y esta es la manera que Dios estableció para su crecimiento en su iglesia. Hermanos, no existe otro método. Debemos predicar el Evangelio, enseñar, corregir, instruir, que conduzca al arrepentimiento, a la salvación, que transforme vidas. Pero para esto debemos predicar el Evangelio, para ello debemos enseñar, para ello debemos exhortarnos. No existe esto, chulina, pobrecita, joven nomás, dejarlo nomás, el tipo, ¿no? La palabra de Dios dice, debemos enseñar, exhortar en todo tiempo, en todo momento. Queremos una iglesia saludable, queremos una iglesia que crezcamos, vayamos a la palabra de Dios. Tengamos hambre de conocer más a Dios. Tengamos hambre de anunciar el Evangelio. Y hagamos lo que hizo los apóstoles. Y con esto termino Hechos 5:42. Hechos 5:42. Y todos los días, en el templo y por las casas, no cesaban de enseñar y predicar a Jesús. Y en aquellos días,
cómo crecía el niño Jesús. Y esta, hermano, debe ser nuestra meta como iglesia. Todos los días debemos enseñar y predicar. Y Dios va a añadir personas a su debido tiempo. Que realmente Dios pueda hablar con nosotros y que Dios realmente pueda examinar a cada uno de nosotros cómo estamos. Y este es un deber no solamente del líder, porque nosotros somos la iglesia. Cada uno que está sentado en este banco, que dice ser un hijo de Dios, tiene ese deber. Y va a rendir cuenta el día de mañana a Dios cómo ha hecho y cómo ha vivido su vida. Este es un deber de cada creyente. Es un deber de cada hijo de Dios. Desear crecer. Desear ser luz y sal y el Dios del mundo. Y quiero que podamos cumplir esto, hermano. Todos los días, en los templos y por la casa, no cesaban de enseñar y predicar. Con nuestra vida podemos mostrar que somos sal y luz en este mundo. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor. Gracias por la salvación tan grande. Gracias por ese privilegio que tú nos has dado de poder ser participante de tu obra, Padre. Qué privilegio de poder anunciar tu palabra. Perdón, Señor, por muchas veces realmente no tener en cuenta esto. Ese gran privilegio que tú nos has dado a nosotros. Y que realmente podemos, Señor, que tu palabra en esta mañana nos pueda alentarnos, nos pueda exhortarnos. Y cada uno de nosotros podemos analizar cómo estamos, Señor, con ese mandato que tú nos has dado, Señor. Ser testigo, ser sal y luz en este mundo. Cada uno de nosotros podemos tener ese anhelo de querer crecer, conocerte cada día más, tener hambre de tu palabra, hambre de conocerte, para poder cumplir con este mandato. Cada día, con nuestra vida, con nuestros hechos, con nuestras palabras, podemos testificarnos. Que tu Santo Espíritu pueda quebrantarnos a cada uno de nosotros. Y que podamos permanecer una iglesia saludable, una iglesia que anhela el crecimiento, una iglesia que busca, Señor, la santidad, una iglesia que busca agradarte en todo lo que hagamos. Ayuda, Señor, a cada uno de nosotros poder ser luz y sal en este mundo. Damos gracias.